Estamos todos de acuerdo que el petróleo que mueve nuestros coches, que mueve guerras, que mueve economías, que mueve fronteras, el destino de países enteros, la riqueza de muchas naciones, el petróleo sigue siendo la columna vertebral del mundo, que representa el 30% de toda la energía que consume el planeta. Y seguramente ustedes han escuchado que si el barril, que si los dólares, que si la reserva de petróleo, que si Noruega, que si los saudis, que si Venezuela. Y entonces, Rebeca y yo estábamos platicando la semana pasada, pensando, oigan, nadie nos ha explicado nunca la historia del petróleo, las arcas de petróleo. ¿Es Venezuela? ¿Por qué Noruega está tan rico? Y entonces fuimos a encontrar una eminencia que, entre otras alegrías, sabe muchísimo del tema de petróleo. Para que la próxima vez que ustedes estén en una mesa, como bien decía mi mamá, el que tiene plata platica y el que no, pues se tiene que quedar callado porque tiene que escuchar, porque no sabe del tema, ustedes puedan dar una cátedra sobre el petróleo en el mundo. José Antonio González Anaya, que es economista, fue secretario de Hacienda, cuentavientes, director general de Petróleos Mexicanos, director general del IMSS, ha ocupado cargos en el Banco Mundial, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ha sido profesor e investigador de la Universidad de Stanford, es ingeniero, es economista de MIT y doctor en economía en Harvard. ¡Qué vergüenza! Y uno con carrera trunca. O sea, ¿cuántos años estudiaste, Pepe? ¿Qué te pasa? Muchos. ¿Cuántos años estudiaste? A ver, espérame, déjame ver esto. Estudiaste ingeniería, son 4 años. Sí. Economía, son otros 4. No, pero los estudié a la vez. Ah, simultáneamente. O sea, el señor es un genio. Porque no quería fiestas. Exacto. ¿Y el doctorado qué son? No, esos son 5. Esos son 5. O 5 sea, de años. entrada van 9. Sí. Van 9. Sí. Yo estudié 3 semestres de diseño gráfico. Bueno, Pero ¿sabes qué? De todos modos, te pero de pido todas que me ma- respetes. Pero de todas maneras nos das 3 y las malas, entonces nos vamos a ir por la derecha. ¿Cómo estás, Pepe? Muy bien. Oye, Muchas ahora gracias sí por que invitarme. nosotros nos vamos a sentar a tomar ayer tuvimos un simposio de diabetes. Hoy queremos el simposio de petróleo. Queremos que nos expliques todo. Pero queremos que nos expliques desde que se descubrió el petróleo en el mundo. Vamos a tratar de adivinar cómo se descubrió el petróleo. ¿Ok? Necesito una música ad hoc a mi pensamiento, ponme Jeopardy o algo. Yo diría que ha de haber sido como en 1800, esta es mi idea, ¿eh? ¿Vieron la serie de 1883, que es la precuela de Yellowstone? Entonces, que unos, como los Beverly Hillbillies, los Beverly ricos, han de haber estado, pues, por ahí por Texas. Esta es mi idea, ¿eh? Y entonces estaban buscando seguramente, yo qué sé, algún mineral, ¿no? Oro. Y cuando picaron, empezó a salir unos borbotones de una cosa negra espesa. ¿Para qué servirá? Ok, yo digo que fue en 1800, que fue en Texas y que fue en Estados Unidos, evidentemente. Pues, ¿Qué calificación me saqué? pues buena, pero no es exacta. Ok, a ver, adelante. Mira, el petróleo es chistoso porque el petróleo como industria sí nació más o menos donde dijiste. Pero la historia del petróleo viene mucho más atrás. Ha habido petróleo desde hace 3000 años hay referencias a petróleo. En Mesopotamia, donde hoy es Irak, Sí. los persas, si lees los griegos, la Odisea, ellos usaban petróleo para mandar bombas. Pues lo simpático del petróleo es que se usaba para todo menos para combustible. Siempre se usó para medicina por años. Pues era aceite, la gente se lo untaba, tenía algunas propiedades, entonces tomaban algunas cosas tratadas para curarse el estómago, etcétera, etcétera, por miles de años, literalmente desde hace 3000 años hasta donde tú correctamente dices en 1800. Oye, yo muy bien, o sea, yo muy bien. Okay. Ahí el tema ahí empieza que la gente no había focos, había lámparas. Entonces no sabían cómo ponerle aceite a las lámparas. Debes haber leído que las lámparas se usaban con aceite
de animales y aceites vegetales, sobre todo aceites de ballenas. Entonces, para eso era la industria ballenera, era para hacer aceites para las lámparas, para poderse iluminar. Y al final de los 800, en 1860, más o menos, de hecho fue en el 59, no en Texas, en Pensilvania, en un lugar que tiene un nombre rarísimo que se llama Titusville. Yo nunca he estado ahí, yo imagino que es un pueblo inmundo. Pero ya había, y hay referencias de este tipo de cosas desde hace mucho tiempo, de hace cientos de años. En México le decían chapopoteras, y son como charcos de aceite. Y pues ahora sí que nacen, te los encuentras. En México hubo en los 800, en Tabasco, en Tamaulipas, en Veracruz, etc. Pero lo que tú dices, cuando nace la industria, el primer pozo petrolero moderno, vamos a llamarlo así, fue en 1859, donde alguien, en lugar de, antes recogían el petróleo, había charcos de petróleo, entonces llegabas tú y los descremabas. Con tu palangana. Y lo descremabas, tú agarrabas y como el aceite, el petróleo, pesa menos que el agua, pues se queda arriba, entonces tú agarrabas y lo recogías, o le ponías colchones y de ahí los exprimías. Era una cosa muy artesanal, muy minera, muy abierta, o sea, era como una mina. Este señor, un señor que se llamaba Drake, se le ocurre agarrar la tecnología de las minas de sal. Utiliza un taladro. En lugar de hacer un hueco con un pico o escarbar un hueco, hace un taladro y empieza a taladrar, y ahí sí le sale petróleo en Pensilvania. Es 1859, ahí empieza la industria petrolera moderna, entre comillas, mundial, y empieza a reemplazar todos los aceites de ballena y de todas estas cosas, y se vuelve el queroseno. Claro. Y el queroseno significa cera de petróleo. Yo me acuerdo, mi abuela en Nicaragua, 1910 ha de haber sido, 1912. ¿Petróleo los pisos? No, que me contaba que un niño de la familia se había quemado jugando con un popote, con una lámpara de queroseno. Seguro. Claro. Seguro. Y el tema es que es una cosa bien simpática para mí, es todo lo que era súper inflamable lo tiraban. La gasolina la tiraban a los ríos o la quemaban, porque pues nadie quería tener gasolina cercano a ellos porque se prendían. Entonces estaban buscando un aceite que combustionara, que iluminara, pero que no se prendiera fácil. Y eso fue bien difícil. Estos señores, Drake y un señor Blissner, un químico que era bien famoso, lo empezaron a hacer, pero de ahí entró el gran Rockefeller y puso una compañía, y digo grande porque fue grande, no porque fue una gran persona, que se llamaba Standard Oil, y era petróleo estándar, para que no se quemara, porque había diferentes calidades de queroseno. Entonces él unifica el queroseno, y para decir no es tan inflamable, lo puedes usar en tu casa, y vende queroseno en todo el mundo. Sale de ahí. Y es una historia simpática porque el primer productor más grande, por supuesto, es Estados Unidos, pero de ahí la siguiente gran industria. Y perdón, tienen que ver un documental si les interesa ver, por ejemplo, la historia de Rockefeller, que se llama The Men Who Built America, los hombres que construyeron América, que sale toda la historia, sale Rockefeller, sale Vanderbilt, sale Gould, salen todos estos hombres que construyeron en el siglo XIX pues los Estados Unidos. Correcto. Y Rockefeller solo se dedica al principio a refinar. Y a ver, ¿qué es refinar el petróleo? Ya sabes, petróleo refinado. Nadie entiende qué es eso. Básicamente, y esto ocurre desde hace mucho tiempo, refinar lo vas calentando. Al principio, pues lo calentabas, lo primero que se evapora son las gasolinas y los tíneres y estas cosas, y se va quedando el aceite. Y eso se hace desde hace cientos de años. Los árabes lo hacían. Lo importan los europeos. Entonces, más o menos la gente sabía que si calentabas el petróleo, podías sacar diferentes cosas. Ok, perdón. Cuando dicen petróleo crudo, ¿es petróleo que no ha sido refinado? Es correcto. Ok. Es petróleo que tú sacas de la tierra. Hay diferentes calidades, ahorita regresamos a eso, y diferentes tipos.
pero lo sacas y desde hace mucho tiempo se dieron cuenta que el petróleo es un conjunto de muchas cosas. Ahorita me vas a preguntar para qué sirve y platicamos sí. de sirve para, Solo estoy pensando en la vaselina, pero ok. pero no, sirve para mil cosas, mil cosas. Y conforme lo vas calentando van saliendo diferentes productos. Lo primero que se evapora son las gasolinas, los tíneres, los diésels, el queroseno, el aceite lubricante, hasta al final queda el asfalto, el chapopote. Entonces la gente empezó a calentar el petróleo en una torre y lo va sacando en diferentes alturas. Esto se vuelve mucho más sofisticado conforme va la historia, pero él se dedica a refinar y él hace su dinero, Rockefeller hace su dinero refinando. Y de ahí se da cuenta que tiene tantas refinerías que le hace falta petróleo y empieza a perforar. Y entonces inventa la primera compañía que hoy se dice verticalmente integrada, que es que tú exploras, produces petróleo, de ahí lo refinas, de ahí lo distribuyes y de ahí lo vendes. Es una actividad completa. Ok, quiero abrir corchete informativo. ¿Cómo se buscaba en aquella época el petróleo y cómo se busca hoy? Mira, en aquella época la gente literalmente petróleo, otra vez parezco un diccionario, pero sí. Petróleo significa aceite de piedra, óleo, aceite. Entonces, escurría de las piedras o salía literalmente, había charcos de petróleo en los desiertos y en el Medio Oriente. Entonces, lo que había la gente cuando veían que escurría petróleo, pues hacían un hueco. Sí. Al principio ni siquiera, hacían un hueco con palas y le iban sacando. Después, como mencioné, haces un hueco con la tecnología de hacer pozos de sal. Por miles de años, la industria más sofisticada no era la de petróleo, era la de sal. Y la industria petrolera se saca las técnicas de perforación de la industria de sal. Entonces ahí, pues donde veían, iban haciendo... ahora sí que nace la geología petrolera. Entonces empiezan a estudiar cuáles eran las características de los suelos en donde hay petróleo. Pero era una ciencia, y sigue siendo una ciencia bastante inexacta. Pues llegaban, medio estudiaban, medio veían y encontraban petróleo. En la historia, hay muchas historias famosas de cómo se encontraron los grandes yacimientos de petróleo. En México, el más famoso es Cantarell, que era un pescador, Rudecindo Cantarell, en Campeche. Y él estaba pescando y de repente empieza a ver manchas de petróleo que le estorbaban para pescar. Él dice que se guarda el secreto como 5 o 10 años, hasta que un día le empieza a decir a la gente, hay aceite ahí, a mí se me hace que es petróleo. Y pues el yacimiento más grande de México, por eso se llama Cantarell, porque el pescador que lo descubrió. Así se apellidaba. Así se apellidaba. Campeche. En Campeche, enfrente de Ciudad del Carmen. O sea, ese fue el primer pozo petrolero que se encuentra en México. No. El primer pozo petrolero que se encuentra en México fue en 1904. Todo mundo, hay una novela que seguramente leíste que se llama México Negro, que habla de Veracruz y Tamaulipas, en el Cerro Azul. Esos no fueron ese fue el primer yacimiento grande, pero el primer pozo fue en San Luis, en Ébano, un pozo que se llamaba Pez, muy cerquita de Veracruz y Tamaulipas. De ahí el primer yacimiento bastante grande es ahí, en un lugar ahí en el Cerro Azul. Tan grandes fueron los yacimientos de petróleo a principios ya del siglo XX que le dijeron la Franja de Oro. Ahí sí está anexado a Texas. Ahí sí está pegado a Texas. Ahí sí está pegado a Texas. A mí me interesa muchísimo saber cómo descubren los árabes su petróleo. Pasan muchas cosas a la vez. Una historia que vale la pena platicar es en Rusia. Yo diría que es el segundo gran productor de petróleo. O sea, ¿el orden es Estados Unidos? Sí, pero de ahí ¿Los saudis y Rusia? Hoy. Ajá. Pero al final de 1800 la industria petrolera se desarrolla en Estados Unidos, de ahí en Rusia. Y la razón por la que lo saco es porque es demasiado simpático. El que desarrolla la industria petrolera en Rusia es un señor Ludwig Nobel.
hermano de Alfred Nobel, del el que premio funda del Nobel. premio Nobel. Y él es el que hace la industria petrolera rusa en la época de los zares. Y es el gran rival de Rockefeller en 1890 y estas cosas. Y había mucho petróleo en Rusia, eran los Por eso, grandes pero en productores. aquella época, a ver, se empieza a enterar Rusia que Estados Unidos está descubriendo un aceite negro, ¿no? Sí. Que es súper valioso. Y entonces, ¿qué? Le dice a sus geólogos, a ver, váyanme a picar allá en Siberia, a ver si encontramos, o cómo los países despiertan esta idea de, igual y nosotros tenemos. Empiezan por estas cosas que yo les sigo llamando, porque así le llama Francisco Martín Moreno, y desde a todo mundo le decimos así, chapopoteras. Había charcos de aceite en diferentes lugares. En Rusia había charcos de aceite grandes en un lugar que se llama Bakú, al cual tampoco he ido, en el Mar Caspio, y pues si hay charcos de aceite, hay charcos de petróleo, empiezan a perforar ahí, Ok. descubren que hay un montón de petróleo. Ok. Había de esos en Arabia Saudita, pero Arabia Saudita viene más tarde. Arabia Saudita los árabes no juegan en esta primera parte. Pero pasa una cosa simpática. Todo el petróleo era para alumbrar, para hacer para las lámparas que nosotros les llamamos quinqués, pero eran lámparas de queroseno. Sí, sí, sí. Y de ahí a Tomás Alva Edison se le ocurre inventar el foco. Y entonces, pues se acaba el uso del petróleo. Claro, se acaba el negocio. Entonces todo el mundo, uno dice, bueno, ¿y entonces qué pasó? Pero coincidentalmente a Henry Ford se le ocurre inventar el coche. Y entonces... Ay, no, es que no puedo creer la historia. Sí, es una cosa rarísima. Antes, como comenté, tiraban la gasolina porque era demasiado inflamable. La gasolina prende horrible. Entonces, eso no se usaba. Se usaba el queroseno. Se acaba la demanda de queroseno porque todos empezamos a usar focos y todo el mundo dice, se va a acabar la industria petrolera. Llegan los coches y ahí sí la demanda de petróleo despega de manera brutal, porque nos debemos acordar, los barcos y los trenes eran de vapor, funcionaban con carbón, no con petróleo. Entonces, cuando empiezas a hacer coches de gasolina, trenes de diésel, barcos de diésel y de combustóleo, la demanda de petróleo se vuelve brutal. Pero espérame un segundo, tengo una duda. Cuando Henry Ford inventa el coche, él, ¿cómo llega a la conclusión de lo que necesita ese motor es gasolina? Si la gasolina ni de moda estaba. Bueno, porque ellos empiezan a hacer, yo no soy experto en la industria automotriz, pero se empiezan a hacer motores y lo que hace Henry Ford es popularizar el coche. Hace un coche barato para que todo el mundo lo pueda tener. Pero antes los motores eran de vapor. Tú calentabas el agua y hacías como las máquinas de vapor de psh, psh, psh. Sí. Y de repente alguien inventa esta cosa que se llama, va a sonar sofisticado, motores de combustión interna, que todo lo que significa es que funcionan con cilindros y el cilindro se llena de aire con gasolina, le pone la bujía, lo enciende y entonces empieza a hacer tac, tac, tac y se dan cuenta que lo que funciona para estos motores, el queroseno no funciona porque no es suficientemente inflamable. Necesitan algo más inflamable. Y eso es la gasolina que viene del petróleo. Y entonces cambian las refinerías para producir más gasolinas, más diésel, y ahorita se produce bien poquito queroseno. Y ahí arranca toda la industria de movilidad del petróleo. Y sigue evolucionando y así se va haciendo la industria petrolera. En aquella época se producían, no sé, 1 millón, 2 millones de barriles en todo el mundo. Hoy consumimos 100 millones de barriles de petróleo diarios. Para todo tipo de cosas, no nada más para combustir y para movilidad. A ver, entonces, el petróleo de servir para prender Lámparas, quinqués. los quinqués y dar luz al mundo, pues Tomás Alva Edison inventa la electricidad, se acabó el uso del querosén y ahora ¿qué va a pasar? Y en eso Henry Ford inventa los coches y se dan cuenta que estos motores
funcionan sensacional con gasolina. Y entonces empiezan a refinar el petróleo sacando gasolina y diésel, y entonces ya los barcos y los trenes no usan vapor, no usan carbón, empiezan a usar gasolina y diésel. Hasta ahí vamos. Hasta ahí vamos. Siento que estos son como 3 horas de historia. México en algún momento en los 20s, con los pozos estos en Cerro Azul, se convierte en un gran productor de petróleo, pero de ahí se cae. Ese es el mito que no nos dicen. O sea, fuimos el segundo productor de petróleo en 1921, pero de ahí producíamos 500,000 barriles y no volvimos a producir 500,000 barriles hasta Cantarell en los 70s, que eso no se nos olvide. O sea, no fuimos el segundo productor de petróleo. Pero entran, como aludiste, entran otros jugadores en este proceso. Otra historia interesante y divertida es la de Arabia Saudita. Hay un señor, y hay una película, un señor Getty, a los que les gusta ir a Los Ángeles, el Museo de Arte Getty es de este señor. Este señor descubrió el petróleo en Arabia Saudita. Él va y dice, aquí hay petróleo. ¿Por qué? Pues porque si hay petróleo en Irak y hay petróleo en Irán y todo esto aquí tiene que haber. Y empiezan a buscar. Y la historia es que ya aparentemente se estaban yendo y él dice, no, yo estoy seguro que ya estaba quebrado, se le había acabado el dinero. Dice, no, metan el pozo, me estoy inventando el número, 100 metros más. Y meten el petróleo 100 metros más, ya no eran pozos de 50 metros o de 60, sino ya profundos de 800, de 1 kilómetro, cosas así. Y encuentran pues lo que en aquel momento fueron los mayores yacimientos de petróleo del mundo y siguen siendo. ¿Año? Híjole, en los 50. Sí, porque saudíes son ahora sí que nuevos ricos. Sí. O sea, sí, acaban de ser ricos hace 2 horas. Sí, son. Y entonces de ahí sale toda esa industria. Irán ya tenía petróleo. Pero pues todo el Medio Oriente agarra una fuerza importantísima. Ajá. Porque empieza a convertirse en el gran proveedor de petróleo del mundo en los finales de los 50, los 60, hasta 1973. Entonces, para ahí, tengo otra pregunta, profesor. Es una pregunta un poco dura. ¿Por qué hay países que tienen petróleo y son los saudíes y son los cataríes que están forrados y han hecho una maravilla de su país? ¿Y por qué hay países que tienen petróleo y nada más no la arman? Mira, es cómo usas el ¿Válida petróleo. la pregunta? Absolutamente válida. O sea, yo creo que... O sea, ¿por qué no somos nosotros en México Arabia Saudita? ¿Por qué no somos los cataríes? Que aparte ya compraron medio mundo. Ellos son Qatar es chiquititito, hay bien poquitos cataríes, bien poquitos miembros saudíes y miembros de los Emiratos y demás. Pero el usar el petróleo sabiamente, comentaba yo la historia cuando era director de Pemex, fui a Noruega y estábamos platicando. En México tenía un fondo petrolero del cual estábamos muy orgullosos. Y estábamos discutiendo de cómo se usaba el fondo hasta que de repente nos dimos cuenta que no nos estábamos entendiendo. Y de repente me dice, ¿pero cómo? ¿Ustedes se gastan el fondo? Sí, para emergencias, para construir esto, etcétera. Me dice, no, nosotros nada más usamos los intereses. O sea, Noruega tiene uno de los fondos petroleros, es un productor petrolero importante, pero no es de los primeros 5, pero lleva ahorrando... todos sus ingresos. Todos los ingresos, ellos solo usan los rendimientos de su fondo para sus habitantes. Porque su lógica, en mi opinión, es impecable. Dicen, el petróleo es de los noruegos presentes y futuros, no nada más de los presentes. O sea, aunque es loable, es bueno utilizar el fondo de petróleo para ahora sí que para resolver males sociales actuales. Su lógica son los males sociales de hacia adelante. Entonces, hay países que han sabido manejarlo mejor que otros y ellos son algunos de ellos. Los Emiratos, que es una cosa chiquititita, decidieron hacer un hub primero aéreo, ahora financiero. Entonces, pues ya se están diversificando poco a poco y el petróleo sigue siendo lo más importante, pero cada vez menos importante en su economía.
O sea, y países como Venezuela, como el nuestro, que tenemos harto petróleo, ¿por qué nos ha costado tanto trabajo hacerlo mejor? Pues porque lo tenemos que manejar bien, pero eso es una historia de finanzas públicas que nos desvía de la historia petrolera y la platicaremos vámonos de otro regreso, día. pero bueno, eso es una realidad. Ok, entonces vámonos a 1973. En 1973 ocurre una cosa que es el embargo petrolero, que es una cosa bien... hay una guerra y la guerra del Yom Kippur, se enojan los países árabes y embargan y dicen ya no les vamos a vender petróleo. Y ahí voy a hacer una cosa técnica, pero la demanda de petróleo es bien, voy a decir la palabra técnica, es bien inelástica. Pero ¿qué quiere decir esto? Que es que necesitas el petróleo hoy y lo necesitas siempre. Entonces, si de repente alguien no te da un poquito del petróleo que necesitas, estás dispuesto a pagar lo que sea. Porque como tú ya mencionaste, tienes fábricas de plásticos, de llantas, de todo, que necesitan todos estos derivados. Entonces, eso hace que el precio del petróleo se dispare, se vuelva... prohibitivamente caro y la gente se da cuenta pues que esta industria mueve la geopolítica mundial, que ya la movía. Guerras se perdieron y se ganaron por eso. Ok, tengo una duda. Ok, voy a abrir otro corchete. Lo voy a decir de la forma más sintetizada posible. Parte de la explicación por la cual el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le parecía muy atractivo digamos que secuestrar, invadir o como lo quieran ver a Venezuela, es porque Venezuela es uno de los principales proveedores de petróleo de China. Y que así Trump, que le ha costado trabajo controlar a los chinos, pues los va a tener ahora sí con el pie en el cuello. ¿Es correcto esto, maestro? Sí, hay bastante cierto de eso. Venezuela se cayó su producción. Venezuela llegó a producir, como nosotros, 3 millones de barriles y hoy produce menos de 1 millón de barriles. Pero sigue teniendo, y aquí hay un debate técnico divertido, los venezolanos dicen que tienen 300,000 millones de barriles de petróleo. Pero casualmente, los venezolanos tenían 100,000 millones de barriles de petróleo, que ya es una cantidad así astronómica. Y durante Maduro aparecieron otros 200,000 en el 2012. Entonces, yo no estoy tan seguro que tengan 300,000. Estoy seguro que tienen 100,000. Para que nos demos una idea, Arabia Saudita tiene 250. Entonces, 100,000 de todas maneras es muchísimo petróleo. No me vale, quiero barriles. ¿Estados Unidos cuántos tiene? Estados Unidos tiene menos de 100. Ok. Rusia. También. Todos están abajo de 100 en las reservas. Solo Arabia Saudita, Irán, creo que los Emiratos tienen un poco más de eso. Pero es interesante que a la hora que los reclasifica Maduro, dice yo quiero más que Arabia Saudita y los pone en 300,000. Por eso dicen que Venezuela tiene la reserva más grande de petróleo, pero lo que dices, eso está en duda, porque ¿de dónde aparecieron 200,000 en el 2012? Sí, pero antes de que nos llevemos la idea incorrecta, si no tienen las más grandes, tienen las segundas más grandes. Debe estar, en mi opinión, debe estar abajo de Arabia Saudita. De todas maneras es muchísimo. Entonces, si quieren, sí, el interés una vez más de estas cosas es controlar. Yo no sé si es como tú bien lo dijiste, controlar la producción y aumentar la producción de petróleo de Venezuela, pero sí es el mayor proveedor, no el mayor, pero es un buen proveedor de petróleo de China. De China, ok. Cierro corchete, continúa pero maestro. Ahí se hace esto, pero recordemos, porque mucha gente dice, ahí se dio cuenta el mundo que el petróleo era un arma geopolítica. Ya era. O sea, la Segunda Guerra Mundial, a Alemania se le acabó el petróleo, se le acabó la gasolina, entonces no pudo llegar hasta Rusia, y Rommel no pudo llegar hasta a unificar los dos frentes. O sea, desde que se utilizó para esto, ya era. O sea, hay una historia en que Churchill, cuando no era el primer ministro, sino era ahí un funcionario menor, dice, los barcos de la marina inglesa tienen que dejar de funcionar en vapor, vamos a cambiarlos a diésel.
y eso hace una diferencia enorme. Entonces, ha sido así el petróleo y la industria petrolera sigue siendo muy grande. Es de las industrias más grandes del mundo. Contrariamente a lo que se dice, es de una altísima tecnología. Es bien sofisticado. Preguntabas hace rato, ¿cómo descubres petróleo hoy? Sí. Hoy descubres petróleo con sonares, haces sísmica. Entonces pasan en el mar, pasan barcos, mandan señales de radar, de sonar, y en base a cómo regresan estas cosas, ellos pueden determinar si hay petróleo o si hay posibilidades de petróleo abajo o no. Entonces es bastante exacto. Oye, ahora, hay países, cuentavientes, que no tienen petróleo. O sea, estoy pensando, ¿Japón? Japón no tiene petróleo. Japón no tiene petróleo. ¿Qué hacen los países que no tienen petróleo? O sea, como no tener una forma de ingreso de ese calibre. Lo sustituyen. Y yo aquí voy a decir algo absolutamente controvertido. Ok. Pero lo creo firmemente. No se necesita petróleo para hacerte rico. Y hay pruebas. Oye, Singapur no creo que tenga petróleo. No, tiene cero. Cero petróleo. Los países europeos no tienen petróleo. En algún momento, los países europeos querían hacerse de colonias en África, en América, en donde fuera, de tener petróleo. Pero ya decidieron que no es necesario, tener petróleo. O sea, había un dicho, ya no sé de quién, que decía que Dios repartía las granjas y los bosques y el diablo te repartía el petróleo. Es bien difícil utilizar, como tú ya lo mencionaste, utilizar bien el petróleo para hacerte rico. Entonces tú tienes muchos ejemplos. Corea no tiene petróleo. Y ve lo que han logrado en 50 años. Que es un país que ha crecido. Chile no tiene petróleo y es el país per cápita más rico de Latinoamérica. Brasil no tenía, ahora ya tiene, pero no tenía petróleo. Argentina no tenía, ahora ya tiene. Ya está encontrando petróleo. Pero, o sea, tú pues importas refinados, vendes otra cosa que tú tienes que producir y con eso ganas también. Oye, ¿por qué sube y baja el petróleo? ¿Cuánto cuesta el barril? Y, a ver, ¿cuál barril es? ¿Es un barril esos que ves tú de whisky? ¿Es un barril de esos que ves un tambo de esos de metal en cualquier lote baldío? ¿Cuál barril es? Esa regresa a nuestro principio de la historia de Pensilvania. Cuando empiezan a sacar el petróleo, lo sacan en barriles de madera, que no es lo ideal, ahorita voy a decir por qué, pero usaban muchos barriles de whisky. ¿Ves? Como barricas. Y se transportaba en barriles. Entonces tú agarrabas, ponías el petróleo en el barril y subías el barril al ferrocarril. Un día alguien se aventó en subirlos a un barco. A la gente le daba miedo porque se iba a incendiar. Y es cierto, emborracharon a los marineros, los subieron al barco y cuando llegaron sin que hubiese pasado nada, dijeron está bien. Pero de ahí este señor Nobel, ruso, inventa el transporte en barcos, en lugar de que fueran barriles individuales, en tanques grandotototes, que es como se transporta hoy. Es que no sé, aunque voy a tener que googlear un tanque de barril. No, un barco de estos grandes de petróleo no llevan barrilitos, llevan unos tanques grandotototes adentro, están llenos de petróleo, todo el barco está lleno de petróleo, pero eso tiene sus complicaciones, porque cuando el barco se va moviendo, el petróleo adentro se va moviendo y eso hace, entonces tienes que hacerlo para que no se mueva y demás. Pero el barril... Ok, ya llega el barco, me vale, quiero saberlo. Llega el barco al puerto de Shanghai y entonces el barco tiene estos contenedores enormes llenos de petróleo. Sí. ¿Cómo descargan? Lo bombeas, lo metes a tanques y ahí se almacena y de ahí lo llevas a refinerías, si lo tienes, esos son los tanques que tú tienes y los ves, y estos tanques de almacenamiento hay de todo tipo, hay de petróleo, hay de gasolina, hay de diésel, hay de gas, hay de todo tipo de estas cosas. El barril de petróleo
como eran de estos barriles viejos, pues son 159 litros. ¿Por qué 159? Porque de repente alguien dijo, vamos a estandarizar que todos los barriles sean iguales. Son 159 litros por barril. Por barril. Sí. ¿Cuánto cuesta un barril? Estoy viendo aquí $64.09. Más o menos, sí. ¿Y qué es Brent y qué es WTI? Brent es el petróleo, vamos a llamarlo así, se cotiza en Londres, pero es el petróleo árabe, es petróleo ligero. El WTI es West Texas Intermediate, que es de Texas, es un petróleo más pesado. No todos los petróleos son iguales. Aquí en México deben haber oído hablar de repente el petróleo Maya, el petróleo Olmeca, son diferentes tipos de petróleo. El petróleo Olmeca es más ligero, el petróleo Maya es más pesado, el petróleo de Venezuela es pesadísimo. Los petróleos, entre más pesados son más difíciles de refinar. Me decía un ingeniero que están menos cocinados. Aquí, como dices tú, un corchete. El petróleo nace o ocurre porque hace millones de años, y no 5 ni 10, hace como 200 millones de años, las plantitas, los dinosaurios, todos los animales se fueron enterrando y están sujetos a un montón de presión y calor. Entonces la naturaleza cocinó, vamos a llamar esto. Entre más viejo es el petróleo, es más o menos, es más ligero. Entonces estos petróleos son un poquito más nuevos. Casi todo el petróleo del mundo es de entre 100 y 200 millones de años de viejo. Oye, ¿hay petróleo más premium que otro? Sí, claro. ¿Quién tiene el mejor petróleo del mundo? Ahorita, los árabes, es el petróleo, es el Brent, por eso vale más. Brent. Okay. O sea, el diferencial de precio varía un poquito, pero es como $10, no es poco, entre el Brent y el WTI. Pero cada país tiene un precio especial, por eso a veces ves tú, el precio de la mezcla mexicana nosotros estamos un poquito abajo del WTI. Ya, oye, que vamos a pensar que en Surinam acaban de encontrar petróleo. Y acaban, ¿Ah, mucho, sí? mucho. No me mucho digas. petróleo. Mira, y lo dije a ojo de buen cubero. No sirve ese petróleo, no le compren. ¿Existe eso? Sí existe. Siempre el petróleo hay usos para todos y sí tenemos que dedicarle un ratito a eso, dependiendo de qué tan pesado es. Tiene más de una cosa y menos de otra cosa, los pesados tienen menos gasolinas y tienen más combustóleos y estas cosas. Pero oye, eventualmente, Pepe Toño, ¿se va a acabar? Absolutamente cierto. A esta velocidad que consumimos, si no encontramos más petróleo, y sí vamos a encontrar, pero no a esta velocidad, el estándar es que en 50 años se acaba el petróleo. 47 años. Eso es el cálculo que la gente hace. Mira, ya vamos a estar muertos, gracias a Dios. Pero sí, en 47, 50 años se va a acabar el petróleo. Yo creo que no. Porque eso es con las reservas probadas hoy. Ok. Y vamos a encontrar un poquito más, pero no a la velocidad a la que se requiere. Ok, podemos hablar de energías renovables y por qué es tan importante. Hay preguntas de la audiencia. ¿Estás listo, Pepe Toño? Espero. Ya sé que no tiene mucho que ver con el petróleo, pero es verdad que Donald Trump quiere el litio que hay en México. Me gustaría saber, por favor. Esto lleva a las cuestiones de renovables. Y hay una cosa. Yo creo que la industria petrolera, así como se reinventó ya una vez de manera enorme de lámparas a transporte, les hago una reflexión. Cuando fue la pandemia, que no había coches en la calle, que la gente no viajaba, todo esto, les hago una pregunta. Si consumimos 100 millones de barriles diarios, ¿a cuánto creen que se cayó el consumo de petróleo del mundo en lo más profundo de la pandemia? Cuando yo hago esta pregunta en una cena... ¿En la pandemia? Sí. A ver, esa es buena pregunta. A ver, vuélvela a hacer. A ver, contesten, cuéntame, sin googlear. ¿A cuánto se cayó consumimos 100 millones de barriles diarios? ¿A cuánto se cayó el consumo en el peor momento de la pandemia de petróleo? Ese verano del 2020. Ese verano del 2020. Okay. Yo diría que se ha de haber caído...
ayúdame Rebeca, 50%. Eso es lo que dice la mayor parte de la gente. Ajá, y somos A unos la mitad. imbéciles. No, ¿ok? yo también. Ajá. ¿Y? Yo dije lo mismo, 15%. Se cayó Nada. a 85. No, es que ¿sabes qué estaba yo pensando? Pues la gente también estaba en sus casas consumiendo energía eléctrica sin Vaselina, parar. Claro. maquillajes, bueno, Sí, maquillajes sí, no sí, tanto, sí. pero Sí, sí, sí. otras cosas. Sí. O sea, la industria petrolera que la gente asocia con la contaminación por los camiones, los coches, los aviones y todo eso, sí es cierto. O sea, sí la mayor parte del movimiento, del traslado de la gente se mueve por petróleo. Pero la industria petrolera, en la peor parte de la pandemia, cuando llegaron delfines a Solo Venecia, 15%. solo 15%. Qué locura. Entonces, eventualmente vamos a ir reemplazando el petróleo para coches. Ya tenemos coches híbridos, ya tenemos coches eléctricos. Los eléctricos, alguien tiene que generar la energía, que llega a la pregunta del litio. El litio es importantísimo porque con eso haces baterías. Sí. Ese es o sea, todo el asunto del litio Sí. es baterías. Pero no es que Trump lo quiera, es que el mundo necesita litio. Y podemos platicar de esto, pero pues debíamos de montarnos también en eso, si también tenemos litio en México, y Claro. diversificarnos, porque mientras uno se caiga, uno va a salir más. Claro. Oye, Víctor pregunta lo siguiente. Pepe Toño, ¿por qué el precio del petróleo no ha variado gran cosa Uf, en no. las últimas décadas? Voy a matizar la pregunta un poquito. Ok. Es absolutamente cierto que el precio del petróleo ha variado relativamente poco en los últimos 10 años, más o menos. Pero antes no. O sea, recordemos. Así vamos a hacer memoria muy rápida. En la pandemia se cayó casi a cero, ¿eh? O sea, pero bueno, esa la quitamos. En el 21 lo quitamos porque fue la pandemia. Pero a principios de los 2000 el petróleo se cayó muchísimo. Cuando yo entré a Pemex, la semana que yo entré a Pemex, el precio del petróleo era 18. Hoy está en 60. Eso no es poquito. La industria del petróleo tiene ciclos de que sube y que baja y sube y baja. Y no quiero regresar a la historia, pero eso empezó a los 3 años de que empezó la industria petrolera. Y la razón es porque aumenta la demanda, pones un montón de pozos y de repente te das cuenta que tienes un exceso de oferta, entonces se tiene que crear más demanda y eso se tarda, porque procesar el petróleo... Por eso, pero nunca se ha ido a $150 el barril. No, pero sí se ha ido a 110 y a 18 y a 0. Pero la pregunta de Víctor sí es importante porque se ha mantenido en los últimos años alrededor de 60. Hay una razón de eso. Lo que llaman shale americano. La industria del shale americano, que el shale americano es una técnica para sacar petróleo de las rocas que ahora se está debatiendo aquí si vamos a usar shale o no, pero eso tiene un precio, un costo de sacarlo y es más o menos entre 50 y 60 dólares por barril. Entonces eso ha funcionado como un regulador del precio del petróleo. Cuando el precio del petróleo sube arriba de 60, entra en línea, hay un montón de pozos de shale en Estados Unidos que entran en línea. Estados Unidos hace 15 años producía 10 millones de barriles, hoy produce 20. Para ponerlo en perspectiva, nosotros producimos 1,5. O sea, Estados Unidos en 10 años pasó de 10 a 20 y eso ha sido a través del shale. Cuando se cae el precio del petróleo abajo de más o menos 50, un montón de ese petróleo sale de línea, se cae la oferta y pues más o menos se ha regulado. Entonces sí hay algo de cierto, pero el precio del petróleo sí es tremendamente Hijo, es que volátil. tengo tantas dudas, cuentavientes, porque no solamente se trata de cuánto petróleo tiene tu país, sino de tu capacidad de extraer ese petróleo. Para extraer ese petróleo, por cierto, deberíamos de traer al programa, tú has de conocer a alguien, a los que viven en las plataformas de petróleo. Wow, sí. Creo que ganan un dineral, pero es un trabajo del infierno. Cierro corchete. Entonces, es tu capacidad de extraer el petróleo que seguramente necesitas mucho dinero para hacerlo. Es por eso que de repente te alías con, yo qué sé, British Petroleum,
a que, oigan, vénganme a hacer el paro, ayúdenme a sacar el petróleo, yo les doy un cacho o yo les pago? ¿Cómo son esos deals? Es correcto. Muchos países lo hacen así y haces un deal para eso. Por ejemplo, se dice, oye, es que quieren el petróleo venezolano, que es lo que está de moda ahorita. Sí. Si Venezuela pasara las mejores leyes para producción de petróleo, Venezuela se tardaría, estoy inventando, pero más o menos, pasar de lo que está produciendo hoy, que son 800,000 barriles, para llegar a 2 millones, 3 o 4 años, no menos. Híjole. Y el petróleo ya saben que lo tienen ahí, pero tú tienes que hacer perforar, tienes que sacarlo, tienes que hacer unas cosas que se llaman baterías de separación. Separas el petróleo del gas y del agua. De ahí tienes que mandarlo a refinación. Todo esto se hace por ductos. Si no tienes los ductos, los tienes que construir. Ay, no. Entonces, y de ahí lo exportas y de ahí los llevas a las plantas petroquímicas. O sea, todo esto requiere un proceso de mucho tiempo y de mucho dinero. Y millones de dólares. Billones de dólares. Billones de dólares, qué locura. Pero eso es lo que hace un British Petroleum. A eso se dedican. A eso se dedican. Jaime Paredes desde Michigan te pregunta, ¿qué contamina más, profesor? ¿El petróleo / gasolina? ¿Un avión llevando 100 pasajeros a la ciudad de Nueva York, de la ciudad de Nueva York a San Francisco? ¿O 100 autos manejados individualmente? Mira, Aquí ya quieres huella de carbono. Sí, ¿qué te pasa? ya. Yo no... creo que la huella o sea, no, otra vez, no soy experto, pero lo que yo tengo en mi memoria me dice que la huella de carbono de los aviones por persona es más grande que la de un coche. Pero es un poco más complicado que eso, porque no todos tenemos aviones. Claro. Entonces, si te subes tú a un avión en donde hay 100 gentes o 200 gentes, pues el per cápita se baja, las distancias son enormes. O sea, si tú agarras y vuelas de Chicago o de Detroit, donde está ahí en Michigan, Sí. a Nueva York, pues ¿qué contamina más? Si te vas en tu coche de Chicago o de Detroit a Nueva York, seguro el coche contamina más que si te subes al avión. Oye, yo sí tengo un amigo cuentavientes, de hecho él es el fundador de la Universidad del Medio Ambiente en Valle de Bravo, en México, que cada vez que tiene que tomar un avión, compra como 150,000 árboles en Tailandia para mitigar un poco su huella de carbono. Seguro. Oye, no, pues aquí quieren hasta clases. No, Itzi, es que hay que traerlo de regreso. Profesor, ¿puede explicar para dummies la reforma energética y la privatización del petróleo? No, eso es tema de otro programa. Pero si quieren podemos adoptar a Pepe Toño como nuestro explicador, ¿no? Para cosas a futuro. Cada mes vienes, ándale. Exacto, porque aquí hasta quieren saber, todo el petróleo proviene de fósiles. ¿Cuánto tiempo tardan los fósiles en convertirse en petróleo? Y alguien más pregunta por aquí. 200 millones de años. Sí, claro, porque aquí alguien preguntó, déjenme encontrar dónde está. Si entonces, ¿dónde está esta información? Ay, espérenme, es que estaba buenísima esta pregunta. Ya la voy a encontrar. No, esto es otro asunto. Bueno, pero alguien más pregunta. Así como se hacen diamantes de laboratorio, ¿es posible hacer petróleo de laboratorio con residuos? Como comentas que la Tierra coció esos residuos a lo largo de los años. Sí se puede. Hay una cosa que se llama el diésel ecológico o diésel orgánico. Tú puedes fabricar diésel de productos de agricultura, pero es caro. Y no está claro que la huella de carbono del diésel orgánico sea menor que el otro diésel. Ya. Es Ya, complicado. ok. ¿Puedes darme energías renovables en 2 minutos? No, las energías renovables o sea, se dicen renovables porque el petróleo no es renovable, se va a acabar, como ya lo dijiste. Sí. Pero el renovable es el sol. El sol no se va a acabar en los siguientes varios miles de millones de años. Entonces, usas el sol, usas el viento, y eso no causa contaminación. El problema del petróleo es que lo quemas, produces dióxido de carbono, el dióxido de carbono se va a la atmósfera por muchísimo tiempo y eso calienta al mundo, ¿no? Si tú pones un panel solar, no. Es un poco más sofisticado porque hacer paneles solares requiere de energía y requiere de petróleo. Exacto. Pero eso es otra clase.
Oye, ¿han visto estas torres de eólicas? Sí, Qué wow. cosa más impresionante, Wow. ¿no? Da miedo. ¿En qué película sale una que se rompe? ¿Es en algún Mission Impossible o una de esas? Seguramente. ¿Que se Pero rompe una de impresionante. esas? Creo ¿En qué que sí película se- es? No sé si no es James No puedo Bond. creer el tamaño de esas cosas, me dan hasta miedo. Sí. No es un me da James Bond, miedo. creo que es un James Bond, ¿no? En una de esas. Oye, Pepe Toño, quedas contratado. Eres un gran explicador, aparte de ser una extraordinaria enciclopedia. Oye, gracias de verdad por esta explicación. Qué increíble lo que aprendimos el día de hoy.